¿Eres de las personas que le da miedo comer almidones porque no saben cómo integrarlos en su alimentación? ¿Has escuchado que si te comes el arroz frío o las papas frías ya no engordan? Bueno, te voy a contar un poco sobre esto porque realmente es una verdad muy a medias, pero te quiero poner en contexto para que aprendamos algo que se llama almidón resistente. Soy Melissa Sánchez, facilitadora en alimentación, hábitos y salud. Acompaño a las personas para que puedan conocer su cuerpo, su metabolismo y conectarse con una alimentación realmente saludable. Y también soy profesora de cocina natural y alimentación consciente. Hoy vamos a hablar, como ya te conté, sobre un tema que se llama almidón resistente y cómo podemos obtenerlo a partir del plátano verde para hacer recetas de arepas fácilmente en casa. Entonces, estos son los temas que vamos a ver hoy y vamos a comenzar con el primer tema, que es precisamente qué es el almidón resistente. Resulta que para que podamos entender un poco sobre esto, tenemos que tener primero presente cómo nuestro cuerpo absorbe o digiere los almidones. Entonces, los alimentos tienen diferentes grupos de nutrientes que ya más o menos conocemos y que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Esos carbohidratos están compuestos por azúcares o almidones y cuando son almidones, pues se demoran un poquito más mientras nuestro cuerpo los absorbe. Las enzimas digestivas son las encargadas de convertir esos azúcares, esos almidones que tiene el carbohidrato en azúcares fáciles de absorber y los manda al resto del cuerpo para que podamos hacer todos nuestros procesos a nivel metabólico. Pero resulta que cuando hay almidón resistente, este es un tipo de almidón que nuestro intestino delgado no puede absorber por su composición química, que tiene una mayor cantidad de amilosa y que está de una forma que se llama cristalina y que es mucho más difícil de romper en pequeñas moléculas, entonces no se convierte en glucosa y por esa razón nuestro intestino delgado no la puede absorber. Entonces ese almidón resistente pasa derecho hasta el intestino grueso, nuestro colon, y ahí lo que pasa es que las bacterias buenas lo utilizan para sus procesos de fermentación y es como si fuera el alimento de nuestras bacterias buenas, es decir, que sirve para mejorar nuestra microbiota, actúa como un prebiótico. Entonces, por esa razón, es un tipo de almidón que puede ser muy beneficioso para nuestra salud. Eso ya ahí nos lleva a pensar en si es saludable o no comer almidón resistente. A ver, nos han dicho tanto que los carbohidratos pueden ser malos y que engordan, que ya muchos nos volvimos carbofóbicos, ¿cierto? Que ya nos da miedo comer carbohidratos. Pero por eso es importante entender muy bien el contexto y saber cómo elegirlos. Recuerda que lo primero es saber que hay unos metabolismos que pueden comer tranquilamente carbohidratos y hay otros que no. Entonces lo primero es conocer tu cuerpo y si necesitas en eso te puedo acompañar. Pero lo segundo también es entender que la forma como preparamos los alimentos y las mezclas que hacemos también hacen parte de que esos carbohidratos sean asimilados de una forma adecuada por nuestro cuerpo y estén en las proporciones adecuadas. Ahora, si podemos lograr un beneficio mayor, como es el tema de tener un almidón que nuestro cuerpo no va a digerir y convertir en azúcar, pero que nos genera otros beneficios, pues claro que es saludable. Entonces la respuesta es sí. El almidón resistente es saludable y de hecho se han hecho investigaciones que muestran que puede tener un beneficio muy importante en cuanto a el manejo del azúcar en nuestro cuerpo e incluso como también genera mayor sensación de saciedad, puede ser un ayudante en muchos procesos a nivel nutricional. Entonces la invitación es a que lo conozcas. Entonces de aquí viene nuestro siguiente tema y es, bueno, ¿cuáles alimentos poseen almidón resistente? Y aquí es donde las verdades empiezan a ser un poquito más puntuales y donde tenemos que tener cuidado porque si no caemos en los engaños de la información incompleta que podemos ver en las redes sociales. Para poder saber en qué alimentos tenemos el almidón resistente, tenemos que tener claro cuáles son los tipos de almidón resistente, porque si no entramos en todas estas cosas que están descontextualizadas. El primer tipo de almidón resistente es el que se produce de forma natural. Por ejemplo, algunos cereales como el arroz, la avena, el maíz contienen de forma natural una cantidad de almidón resistente que es estable a la temperatura, pero solamente es entre un 5 y un 10%. Entonces tienes que tener en cuenta que esa cantidad de almidón resistente es muy bajita y que el resto de los almidones o carbohidratos que contienen esos cereales pues van a ser absorbidos por tu cuerpo. El segundo tipo de almidón resistente es el que está en los alimentos crudos, que naturalmente vienen con ellos. Y por ejemplo tenemos el plátano y la papa que tienen unas grandes cantidades de almidón resistente cuando están crudos. Esto es muy importante porque en el momento en que los cocinamos, ese almidón resistente va cambiando y se vuelve mucho más asimilable por nuestro cuerpo. Entonces la cantidad de almidón resistente de estos dos alimentos baja muchísimo cuando los cocinamos. Por eso hay que cocinarlos de una manera adecuada que ahorita te voy a contar para poder obtener más cantidad de almidón resistente.
El tercer tipo de almidón, que es el más importante porque es el que quiero que tú entiendas hoy, es el almidón resistente, que se llama almidón retrógrado y se logra cuando cocinamos un alimento y después lo enfriamos y volvemos y cocinamos y lo enfriamos y hacemos esto varias veces dependiendo del alimento, porque en algunos casos no es necesario hacerlo varias veces, pero así logramos que se forme paulatinamente con esos procesos un almidón resistente que ya va a ser estable a las temperaturas y que ahora sí va a hacer que la cantidad de almidón resistente en el alimento sea mucho más alta y que nosotros podamos comer ese alimento teniendo presente de que no vamos a absorber la mayor parte de los almidones. Y el último tipo, que ese sí ya tiene que ver con los procesos industriales, es un almidón resistente que se genera a través de ciertos procesos a nivel químico en la industria alimenticia. Entonces hoy quiero que nos enfoquemos en cómo podemos producir almidón resistente o conservar el almidón resistente de los alimentos para aprovecharlo en nuestra alimentación haciendo unos excelentes procesos de cocción. Y ahí viene nuestra última parte y finalmente vamos a hacer nuestra receta. Entonces, ¿cómo debo cocinar los alimentos que tienen una cantidad de almidón resistente para poder utilizar sus beneficios? Lo primero es que cuando tú buscas en internet dice que si tú coges el arroz y lo cocinas y después lo metes a la nevera y se enfría y te lo comes frío, ya, el arroz no engorda. Eso no es verdad, porque resulta que el proceso para generar un almidón resistente es un poquito más largo, no es solamente de cocinar y enfriar el arroz una sola vez, tienes que tener en cuenta unas características. Entonces vamos a entender un poquito qué pasa con los alimentos cuando los cocinamos para así entender cuál es el proceso que tenemos que hacer en la cocina. Lo primero es que los carbohidratos tienen unas sustancias que se llaman amilosa y amilopectina. Esos nombres son muy raros, no los tienes que aprender, pero lo que sí es muy importante es entender que la amilosa es la que nuestro cuerpo no absorbe fácilmente y la amilopectina sí. Entonces, cuando cocinamos, dependiendo de cómo esté químicamente estas dos sustancias en el alimento, va a ser mucho más fácil para nuestro cuerpo de absorber los almidones. La idea es hacer un proceso que ayude a que la amilosa pueda tener una estructura cristalina que nuestro cuerpo no absorba. Eso lo logramos dependiendo de tres cosas. La primera es que hacer una cocción y después un enfriamiento de 24 horas o de 48 horas va a ayudar a que esa cristalización de esa amilosa se dé y nosotros no absorbamos tanto el almidón. Lo segundo es que cuando tenemos una cocción en medio ácido, es decir, si agregamos, por ejemplo, vinagre a nuestra cocción, los almidones van a tener mayor estabilidad, los almidones resistentes que se desarrollen ahí van a tener mayor estabilidad a la temperatura, entonces van a aguantar después cuando nosotros recalentemos el alimento. Y lo tercero es que hay alimentos que tienen mayor cantidad de almidón resistente, como ya, por ejemplo, el plátano, las leguminosas, la papa, pero hay unos que tienen mucha menor cantidad, como por ejemplo el arroz. Entonces a los que tienen menor cantidad vamos a tenerle que hacer varias cocciones y varios enfriamientos, no solo uno, para poder lograr esa cantidad de almidón resistente. ¿Esto cómo se ve en la práctica? Bueno, eso lo vamos a aprender en este momento con nuestra receta de arepas de plátano. Receta de arepas de plátano de almidón resistente. Vamos a utilizar 2 plátanos que deben ser plátanos verdes, 2 cucharadas de vinagre. Yo estoy utilizando vinagre blanco porque vamos a botar el agua, pero tú decides qué vinagre usas. 1 litro de agua, 2 cucharaditas pequeñas de sal marina y también opcional puedes utilizar media taza de ajonjolí o de semillas de girasol. Yo a veces la uso. Vamos a pelar el plátano. Aquí te muestro cómo, por si no sabes, y también vamos a calentar suficiente agua hasta que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir le vamos a poner las 2 cucharadas de vinagre y vamos a poner el plátano que ya debe estar cortado en trozos medianos y lo vamos a dejar ahí cocinando alrededor de 15 a 20 minutos, verificando que esté blando, pero no tiene que estar demasiado blandito, pero sí puedes pasar o un cuchillo o un palito por cada plátano, pues por los platanitos para verificar. Vamos a colarlos, vamos a botar el agua y los vamos a enjuagar con agua fría para que se aliviane un poco la temperatura. Ahí los vamos a poner en el procesador. Entonces aquí, si vas a utilizar las semillas de ajonjolí o de calabaza, las pones en este momento. Aquí es importante que sepas que necesitas un procesador de alimentos con un buen motor. Si tienes un picatodo pequeño, tienes que tener cuidado porque puede ser que como esta mezcla es tan pesada, te dañe tu equipo. Entonces la idea es que sea un buen procesador o que lo hagas de pequeñas cantidades. Y ahí vamos a procesarlo. Mira que se va como cortando el plátano hasta que se forman como unas bolitas porque ahí se está formando la masa. Verificas que la masa se deje como amasar. Es un poquito pegajosa, pero se puede utilizar.
vas a coger la masa caliente, no puedes dejarla enfriar, y yo la peso pues porque prefiero que todas me queden iguales, y vas a pesar las porciones. Yo utilizo porciones de más o menos entre 75 y 90 gramos, a veces las hago pequeñas de 75, a veces las hago más grandes de 90 gramos. En este caso estoy utilizando este utensilio que ves aquí, que se llama pataconera y que usamos mucho en Colombia para poder que sea más fácil aplastar las arepitas. Pero si tú no tienes la pataconera, también puedes utilizar un plato hondo que tenga un fondo redondo, y eso nos ayuda a hacer las arepitas, siempre ayudándonos de unas bolsitas que nos ayuden a que no se despegue. Bueno, yo terminé de hacer mis arepitas, 2 plátanos va para más o menos entre más o menos unas 4 a 6 arepas, y las vamos a refrigerar. Todavía no las vas a asar, simplemente las vas a refrigerar 24 horas. Después de 24 horas las vamos a sacar de la nevera y vas a verificar que ya se sienten como un poquito plasticudas, como que se endurece un poco el plátano. Incluso acá te muestro porque guardé como una bolita y esa bolita queda muy dura, incluso si no la aplastas se desharina. Y ahora sí vamos a asar un poquito, no las tienes que asar del todo, pero vamos a darle una pequeña cocción a las arepitas para terminar de desarrollar el almidón resistente, y le vamos a dar una cocción corta y después las vamos otra vez a poner en refrigeración. Entonces yo aquí las estoy guardando para ponerlas en refrigeración otras 24 horas. Ya una vez que estén en refrigeración esas 24 horas, entonces ya lo que puedes hacer es irlas comiendo. Si las vas a dejar en la nevera te duran más o menos unos 5 días, máximo una semana, pero lo mejor es consumirlas antes de 5 días, o si no las puedes congelar. Bueno, estas fueron las arepas de plátano. Mira que es un proceso que sí es un poquito largo, pero que también puede ser muy económico, entonces tú ya eliges si las quieres hacer. Que es importante que tengamos en cuenta que ya estas como tal son unas arepitas de almidón resistente, y que como la aprovechamos que las hicimos con vinagre, pues ese almidón va a continuar siendo almidón resistente una vez que nosotros las calentemos. Lo otro es que acuérdate que para que logremos esto tenemos que haber hecho los procesos de enfriamiento, y por eso te sugiero que hagamos 2 veces el enfriamiento, las primeras 24 horas antes de asar las arepitas y las segundas 24 horas después de asar las arepitas. Y lo tercero pues es que aproveches para echarle semillitas como las semillitas de girasol o de ajonjolí, como te conté cuando estaba describiendo la receta, para que aprovechemos a tener un contenido nutricional que nos integre este carbohidrato con grasas y con otras fuentes nutricionales. Espero que te haya gustado este video. Cuéntame si tienes preguntas en los comentarios, cuéntame si sabías algo del almidón resistente y no te pierdas, porque más adelante te voy a estar enseñando a hacer también unas arepitas de almidón resistente, pero con arroz integral. Les deseo una feliz semana y nos seguiremos compartiendo contenido en próximos videos, porque la idea es que aprendas a conocer los alimentos para poder consumirlos con confianza.